Hola, sean bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Universitarios. La lección de esta semana es la número 11 y lleva por título Una vida de amor. La cita bíblica la encontramos en Romanos capítulo 13, donde Pablo nos habla sobre cómo la relación de los cristianos con las autoridades gubernamentales es un tanto complicada. ¿Y por qué es complicada? Lo es porque las creencias opuestas que mantenemos crean tensión. La religión múltiples veces era usada como una herramienta para facilitar la unidad en las naciones. De igual manera le sucedió a Roma. Los romanos creían que la correcta realización de los rituales de sacrificio y culto aseguraban la paz con los dioses y la prosperidad del imperio. A todos los miembros de la sociedad se les pedía comprometerse en estos rituales. La única forma de evitar el culto romano era que a una religión se le concediera un estatus legal. El judaísmo era considerado una religión legal, por lo que los judíos no tuvieron problemas para evitar las tradiciones romanas. Por el contrario, el cristianismo no fue considerado una religión legal por los romanos hasta el año 313 después de Cristo. Esto quiere decir que antes de esa fecha, los cristianos fueron constantemente confrontados con los requerimientos de la religión oficial de Roma. Los cristianos que vivían en Roma querían ser buenos ciudadanos y cooperar hasta donde les fuera posible con el imperio, pero no podían comprometer sus convicciones. Por ello, Pablo les escribe en sus cartas y les dice que es difícil para las autoridades civiles perjudicar a los que obran por el bien de la sociedad. Se vio en la necesidad de recordarles a los cristianos que debían bendecir a sus perseguidores a pesar de estar sufriendo a manos de ellos. Romanos 12:14. Por lo tanto, nos invita a vivir vidas caracterizadas por el bien. De esta manera, los cristianos podemos posibilitar el recibir elogios de las autoridades, incluso cuando nos neguemos a participar en la religión oficial del Estado. No solo Pablo en sus escritos nos invita a obedecer a las autoridades. En el Antiguo Testamento, los últimos 5 mandamientos nos hablan de la importancia de obedecer a quienes nos gobiernan, ya que estos últimos mandamientos son los que rigen nuestra relación con los demás. Las autoridades civiles no tienen jurisdicción sobre nuestra conducta en cuanto a la adoración, tal como se presenta en los primeros 4 mandamientos. Aunque los 10 mandamientos son la expresión esencial de la naturaleza de Dios, no son el pináculo de la moralidad. La más alta expresión de la moralidad no se encuentra en lo que no hacemos, sino en lo que hacemos. Un cadáver no puede transgredir los 10 mandamientos. No puede matar, codiciar, cometer adulterio, adorar a otros dioses, hacer mal uso del nombre de Dios o quebrantar el sábado. Si nuestro estándar de moralidad se limita a los 10 mandamientos, entonces es lo suficientemente bajo como para que un cadáver lo cumpla. Es así como llegamos a la conclusión de que los 10 mandamientos son la moral mínima necesaria. Sin embargo, un cristiano no está satisfecho con lo mínimo, sino que busca la moralidad máxima, que es el amor. El que ama ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Alguien puede obedecer la ley, pero si no tiene amor, no ha alcanzado el más alto nivel. El amor es nuestra permanente responsabilidad. De acuerdo a Pablo, es como si estuviéramos en deuda y la única forma de pagarla es brindando amor. Como cristianos, a través del amor, cumpliremos con el estándar mínimo de la ley al evitar serias violaciones a los 10 mandamientos. Pero, además, buscaremos el amor interesándonos genuinamente por nuestros vecinos y por nuestra comunidad. Debemos recordar que no nos podemos quedar dormidos ante nuestra misión en este mundo. A veces podemos estar tan calmados al punto de dormirnos y ser atraídos por nuestra vida cotidiana o por los placeres del mundo.
Pablo nos anima y dice que la venida de Jesús está más cerca que cuando creímos. Romanos 13:11. ¿Y esto a qué se refiere? Pablo no está sugiriendo que la venida de Jesús era inminente en sus días, ya que como dice la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24:36. Al mencionar esta frase, Pablo está expresando la realidad de que cada día es un día que se acerca más a la segunda venida de Jesús. Para este gran día debemos de vestirnos de Jesús, es decir, llenarnos de Él en nuestras vidas y no favorecer de ninguna manera los deseos de la carne. Es importante que sostengamos nuestros principios. Debemos de someternos a los gobiernos en la medida de lo posible sin comprometer nuestra lealtad a Dios. Esto significa que hemos de pagar nuestros impuestos, así como rendir respeto y honor a nuestras autoridades. Romanos 13:7. Nada en la Escritura nos excluye de estas mínimas responsabilidades. Y es más, debemos hacerlo mientras recorremos el camino de la santidad y esperamos el retorno del legítimo Rey, el Señor Jesús. Ellen G. de White nos dice en los Hechos de los Apóstoles que no se nos pide que desafiemos a las autoridades. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pueda cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es mi deseo que hoy podamos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado y podamos obedecerlo sin importar las circunstancias. Mi nombre es Hiday Juárez Salinas y espero que este repaso haya sido de bendición para ti. Te invito a que en los comentarios de este video nos digas cómo podemos honrar a nuestras autoridades gubernamentales cuando estamos en contra de sus políticas. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.